Hola, saludos, ¿qué tal? Bueno, les cuento que buscando la información sobre el video anterior me encontré con cosas bastante interesantes que me gustaría compartir, la verdad. Me encontré con cosas bastante interesantes que me llamaron de verdad la atención y quiero compartirlas con ustedes. Primero, sobre una historia un poco oculta que la mayoría no da a conocer en la educación, en los colegios o la misma tradición de un país, de un pueblo que más o menos sabe qué es lo que ha ido pasando en los últimos 500 años. Me refiero, en base a lo que está pasando con la crisis en Perú, sobre todo sus líderes también, la susceptibilidad del poder que tienen ellos. Y también líderes de Sudamérica. Y ahí viene un tema muy interesante sobre el origen de esos líderes y esos líderes, por qué nosotros decimos que no nos representan, o porque a veces caemos engañados en ellos. La casta política, la oligarquía. Y es muy interesante y me gustaría hablar un poco de eso, sobre el origen de esta oligarquía latinoamericana o sudamericana, más comprendida entre Chile, Perú, Argentina. Y es porque se nos ha hecho creer una leyenda, digámoslo así, una leyenda negra sobre el origen de la construcción, digamos, política y oligárquica de estos tres países. Y directo al grano, se nos ha dicho, por ejemplo, que específicamente, si hablamos de Perú, que cuando llegan los españoles a Perú, Francisco Pizarro y también Diego de Almagro, y todo lo que ocurre en Perú, en la pelea entre los pizarristas con los almagristas por el poder, por dominar la ciudad del Cusco y las ciudades más importantes de los incas y la muerte del último inca Atahualpa. ¿Qué pasa con eso? Se dice que fue arrasado todo el poderío incásico, digámoslo así, del Inca, que era un verdadero dios. Y el Inca era un emperador temible, la verdad. No era una especie de super sacerdote sabio, lleno de pureza, como a veces lo hacen pensar. No sé por qué ocurre eso, pienso que es la educación, cierto, cargado hacia ciertas tendencias, al buenismo, digamos, de parte de los liberales, por ejemplo, de la educación liberal que pretende emancipar a los pueblos quizás en una especie de idealismo que es mucho más rápido y dinámico para generar recursos políticos. Hablar de esta dialéctica entre malos y buenos, españoles invasores malos e indígenas muy buenos. Cuando la cosa a veces estuvo matizada, o sea, no negamos que hubo una conquista, que hubo, digamos, una usurpación de los territorios, del poder, del sistema indígena, sobre todo incásico con los incas. Pero lo que más encuentro extraño es por qué los incas, sus hijos, y muchos de los, digamos, principales nobles de los incas, de toda la familia incásica, siguieron reinando por ahí, por allá, y siguieron con su linaje. ¿Ya? Y eso me llama la atención de por qué eso no se explica bien. Se cuenta algo, por ejemplo, en Perú, que me llama la atención, por ejemplo, la etnia peruana. No es lo mismo lo que pasó en Estados Unidos con, digamos, los indígenas norteamericanos que fueron arrasados y prevaleció, digamos, la etnia, las razas, bueno, ya no se dice raza, ahora tampoco se está ocupando ese término, pero la cultura, la etnia, digamos, los rasgos genéticos europeos, o sea, que han abarcado todo el país en sus primeros momentos, y de ancestros aborígenes, indígenas de la región ya no existen casi, están en reducciones que se llama. Compáralo con Perú. Perú, su población no son con rasgos europeos, sino todo lo contrario. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que en el fondo, muchas de las facciones de la nobleza incásica, incaica, de la zapa inca, digamos aquí, eh, de las familias, los linajes indígenas, se mezclaron con los españoles de muy buena forma en algunos momentos.
no tan a la fuerza, sino pactando como siempre el Inca pactó. Recordemos que hubo muchas guerras fratricidas con los indígenas incas. Hubo muchas guerras fratricidas en el imperio incaico con hermanos que se peleaban la ciudad de los reinos y hubo muchas masacres con eso. Con los españoles no fue diferente. Los españoles llegaron a cierta forma a pactar con algunas familias nobles y a mezclarse con ellos. Y aquí les traigo algo que me parece muy necesario de abordar, de algunos personajes mestizos entre los españoles y el linaje inca que preservaron sus cargos, preservaron su linaje y no fueron destituidos ni despojados de ello, con lo que se dice contrariamente con la historia contada por los liberales, para, digamos, mostrar todo lo que fue la conquista, la culturización, el avance de, digamos, en esa época la cultura ibérica, es hispano parlante, todo lo que es España, todo lo que fue el reino de España en esa época. Por ejemplo, un caso que yo también lo leí, digamos, al estar leyendo las biografías, digamos, de los grandes forjadores de Chile y de Latinoamérica, leyendo la vida de Francisco Pizarro. Y aparece un personaje muy interesante que se llama Francisca Pizarro Yupanqui, que ella vivió en Nueva Castilla, Imperio Español, esto es Perú, 1534, y después falleció en Trujillo de la Extremadura leonesa, como se llama Trujillo, dice, en Corona de España, 1598. ¿Quién es Francisca Pizarro Yupanqui? Es una descendiente de los emperadores incas e hija del marqués Francisco Pizarro. Y actualmente, dice, es recordada como la primera mestiza del Perú. La primera mestiza es de la realeza. La primera mestiza reconocida, digamos, es famosa, es de la realeza incásica, mezclada, digámoslo así, con el conquistador Francisco Pizarro. Y voy a leer un poco. Francisca Pizarro Yupanqui había nacido el 28 de diciembre de 1534 en la localidad de Jauja, en la gobernación de Nueva Castilla, siendo hija del conquistador español Francisco Pizarro y de su esposa, la princesa incaica Quispe Sisa, nieta del emperador Huayna Cápac y sobrina de los incas Huáscar y Atahualpa, debido a que su madre era hermana del inca. Sabemos que los incas se casaban con sus hermanas. El padre de Francisca, el gran marqués, y la mayor parte de su familia más directa murieron durante el periodo conocido como la Conquista. Francisca y su hermano, que falleció, fueron reconocidos como legítimos herederos del conquistador por el emperador Carlos V y en la Real Cédula del 12 de octubre de 1537. Tras el fallecimiento de su padre, la heredera Francisca, como descendiente del gran marqués de la Conquista, el conquistador Francisco Pizarro, y de la Casa Real Incaica de Huayna Cápac, fue cortejada por los principales notables españoles del Perú, entre ellos Gonzalo Pizarro, que tenía entonces 30 años, y que juntos hubieran compuesto una poderosa pareja, como temió el Consejo de Indias, con capacidad de intentar coronarse ellos mismos reyes de todo el Perú. Sin embargo, como parte de la estrategia de la corona española para pacificar el Perú, se desplazó la familia Pizarro a Europa, incluida la primera mestiza, intento que consiguió frustrar Agustín de Zárate, aunque Gonzalo Pizarro sería abandonado frente al poder del rey de España, representando a los virreyes Blasco Núñez Vela y Pedro de la Gasca, y derrotado definitivamente en la batalla de Jaquijahuana. Francisca fue llevada a España en 1550, acompañada en su viaje por su padrastro Francisco de Ampuero, alcalde de Lima y segundo esposo de su madre Inés Huaylas, y casó allí en primeras nupcias a la edad de 20 años con su tío Hernando Pizarro, y tras el fallecimiento de este en 1580, casó en segundas nupcias con el aristócrata Pedro Arjas Portocarrero, hijo de segundos condes de Puño-Rostro, trasladándose a la corte de Madrid. De la unión con Hernando Pizarro tuvo 5 hijos: Francisco, Juan, Gonzalo, Isabel Inés, cuya descendencia se ha extinguido. Fuera de la tempestuosa vida de la conquista, fue conocida en España como Francisquita, llevando entonces una vida fundamentalmente cortesana y ligada a la alta nobleza del Reino de España.
Fue la promotora de la construcción del Palacio de la Conquista en la Plaza Mayor de Trujillo, de la Catedral de la Plaza Mayor de Lima, y así otras obras y donaciones, destacando el convento de la Merced de Trujillo, en donde estuvo Tirso de Molina, quien no la olvidó en sus escritos, elogiándola en su obra Amazonas en las Indias. Qué interesante. Si pueden darse cuenta, Francisca Pizarro, hija del conquistador Francisco Pizarro, no perdió su poder como noble. Tenía muy en alto su alcurnia, poseía bienes, poseía mucho dinero, lo que le permitió construir edificaciones religiosas y, y también levantar incluso conventos y palacios gubernamentales. O sea, es re curioso, la verdad, que ella tuviera ese poder que contrasta mucho con la leyenda negra, en parte de lo que se habla de la conquista española en el Perú, donde dice que todo fue arrasado y destruido y se acabó todo con los incas. Aquí vemos que la nobleza incaica siguió, eh, digamos, formando parte incluso y haciendo actos de beneficencia en España y en Perú. Realmente eso me hace que pensar sobre de qué forma la historia nos la están contando. Los linajes incaicos, al parecer, mantenían el poder dentro de los linajes del Reino de España. Acá hay algo y esto no termina aquí, hay algo que prosigue y quiero compartirlo con ustedes. Es muy breve y habla de qué fue. Dicen que no tuvieron descendencia, pero la rama de la nobleza incásica sí empezó a expandirse por Latinoamérica y por parte de Europa. No sé si ustedes acuerdan todo lo que hablan del linaje, de estos linajes de los reyes de Inglaterra, que este señor de las conspiraciones, David Icke, hablaba de la reina Isabel, que se casaban entre ellos, que ella descendía de Alemania y a su vez estaban ellos emparentados con la gran, si no toda la nobleza europea. Bueno, aquí es más o menos lo mismo. No se extinguieron los incas. Los incas, su descendencia siguió reinando, como veremos. Descendencia, dice, bueno, aquí la descendencia del inca Tupac Yupanqui. Descendencia de la panaca de Tupac Yupanqui. La panaca, digamos, es como la familia real, ¿no? Familia real. ¿Y quién fue Tupac Yupanqui? Fue el 10º inca o soberano del imperio incaico. Fue hijo y sucesor en el trono de Pachacútec, junto al cual asumió el correinado probablemente entre los 15 y 30 años de edad, entre el año 1456 y 1461. Luego, tras la muerte de su padre, se hizo cargo absoluto del poder. Ok. Esta familia, la panaca del India, del descendiente de Tupac Yupanqui, familia real, apoyó a Huáscar en su enfrentamiento con Atahualpa, el último de los incas. Por ello, sería perseguido y diezmado parcialmente por los capitanes de Atahualpa. No obstante, los sobrevivientes apoyaron a los conquistadores españoles y obtuvieron a cambio diversas mercedes y beneficios y muchos privilegios. O sea, la cosa no fue tan blanco y negro. No sé si se dan cuenta que hubo nobleza incaica que estuvo con los españoles para, digamos, derrotar a sus enemigos políticos, porque habían separación entre reinos de los mismos hermanos dentro del imperio inca. Estaban peleados por el poder. O sea, no es tan ideal este tema. Además que los españoles dieron cacicazgos, o sea, caciques en diferentes regiones en el Cusco y el Alto Perú. Entre las diferentes ramas se encuentran de ellos de la familia Cusicanqui, caciques de Pacases y Calacoto durante la época del virreinato del Perú. Entre sus descendientes se encuentran los políticos bolivianos Silvia Rivera Cusicanqui. Y que Silvia Rivera Cusicanqui es una socióloga y activista teórica contemporánea e historiadora boliviana. Ha investigado la teoría anarquista, así como las cosmologías quechua y aymara. Fue directora y cofundadora en 1983 del Taller de Historia Oral Andina. Y actualmente dirige el colectivo Chi. También trabaja directamente con los movimientos indígenas de Bolivia, como los tupacaratistas y los cocaleros. Muy interesante porque, claro, hay una gran activista, digamos,
no peruana, sino boliviana, hacia el lado descendiente de los incas, de las grandes familias incásicas, y está, o sea, es boliviana. O sea, imagínense cómo está todo entremezclado, pero ella abraza el tema de las teorías del anarquismo y habla el tema muy hacia lo liberal progre, siendo ella buscadora de las etnias, digamos, una mujer que estaría buscando como los conceptos y las nociones de las identidades que permitan descolonizar Sudamérica de todo lo que es europeizante y empezar como a tomar esta conciencia de lo mestizo y todo eso. Pero muy interesante porque en cierta forma muchas de esas teorías son de europeos, digámoslo así, porque la nobleza incaica era una nobleza muy cerrada y dictatorial, ¿no? Muy dictatorial, pero no deja hoy de buscar estas identidades, o sea, no es que esté mal ni nada de eso, pero es muy interesante que busca una especie de romanticismo en algo que en su origen y en su apogeo y en su desarrollo histórico no lo era. Porque el Inca era implacable y cruel y muy dictatorial con las diversidades, por ejemplo, y con la forma de ejercer el poder. Entonces, no entiendo eso, muy curioso porque fíjense, se hace este giro medio extraño donde los descendientes de los incas empiezan a entrar en el mundo liberal, académico y político y abrazando ideas liberales, ya que los liberales fueron los que les quitaron, cuando llegó la independencia, les quitaron todos sus derechos y les quitaron todas sus posesiones. No fue tanto la colonia española que los reconoció. El reino de España los reconoce como reyes y les da sus territorios para que sigan reinando, a algunos de ellos, en conjunto con españoles, pero los reconoce como propietarios. En cambio, los liberales, aquellos que empiezan a abrazar las ideas de la Revolución Francesa, intelectuales de Europa, que empiezan a inflar el movimiento independentista, eh, digamos, con los grandes próceres de Latinoamérica, José de San Martín, en su parte también, Simón Bolívar en su parte, eh, O'Higgins en Chile, empiezan a generar estos movimientos liberales que los expulsan a estas familias incas del poder. Y ellos ahora, con sus mismas ideas anarquistas, que no sé si realmente era anarquista en la época de los incas, y toda esta de las multiculturalidades, multiétnicos, no sé si era tanto. Quizás sin querer opinar sobre algo que no es quizás muy de mi conocimiento, pero no sé si notan el contraste, como la paradoja, ¿no? Con ideas europeas, tratando de entender un poco las ideas que eran en esa época muy de los pueblos de Sudamérica y que a su vez los conquistadores que eran malvados, supuestamente según los mismos liberales, los conquistadores apadrinan un poco esto, lo sostienen. Curiosísimo. Y otro descendiente también era Hernán Siles Suazo, que fue un político boliviano, presidente constitucional de la República en 2 periodos, también descendiente de las casas reales de los incas. Es presidente del país altiplánico. Y Felipe Cusicanqui, artista visual y pintor chileno. También tenemos a alguien dentro de los descendientes de las familias incas, que están dentro de la intelectualidad y todo. Después viene la familia Fernández Cornejo. Esto sí que es interesante. Establecida originalmente en Arequipa y con presencia en Monguera, Bolivia y Argentina. Descendían de la ñusta Catalina Paucar Oclo, posible hija del Inca Tupac Hualpa, aunque de linaje de Tupac Yupanqui, a través de su nieta Mariana, de grado Maldonado, casada con Diego Fernández Cornejo. Entre los descendientes de esta pareja se encuentran los políticos argentinos. José Fernández Cornejo, militar y político argentino, líder del Partido Unitario y 3 veces gobernador de la provincia de Salta en el siglo XIX. Jorge Zorrilleta, político y empresario argentino, fue secretario de Agricultura y Ganadería en Argentina, esto ya es más el siglo XX, 1979-1981. Y la reina, él era padre de la reina consorte de los Países Bajos. Su hija después se casa con un rey de los Países Bajos, del rey Guillermo Alejandro. Su nombre es pues Máxima de los Países Bajos. Perdón, Máxima de los Países Bajos. Su nombre es Máxima Zorrilleta, reina consorte de los Países Bajos, descendiente de la ñusta Catalina Paucaroclo, quien perteneció al linaje del Inca Tupac Yupanqui.
¿Cómo lo ven? Descendientes de los incas vuelven de nuevo a lo suyo, los reinados. Increíble. Además de los políticos peruanos, Nicolás Aramíbar Fernández Cornejo, esto es del siglo XIX, ¿cierto? Políticos peruanos, magistrados, Jorge Gregorio Paz, abogados, juristas, cancilleres, Toribio Pacheco, también jurista, diplomáticos, todos ellos empiezan a mezclarse, empiezan a generar entre ellos una nueva casta política oligárquica de la cual nadie habla. Esto me parece rarísimo. O sea, ¿qué dicen? Que los oligarcas venían de Europa y listo. Y no es así, no es así. Es muy extraño esto. No, es que todos vienen de unas familias que invadieron, saquearon y se apoderaron de los territorios, la territorialidad colonialista, generaron sus sistemas políticos y sometieron al pueblo indígena. Pero aquí vemos que la casta política, o sea, la casta indígena real, se mezcló con los conquistadores españoles y generó una casta política. O sea, la casta indígena incaica, los incas, entonces, están reinando a través de sus descendientes en los políticos de los últimos 200 años. Siguen, ¿quiénes descienden también? Entre Argentina, Perú y Chile. También está Juan de Arona, poeta literario, periodista peruano, fundador de la lexicografía peruana, diccionarios de peruanismo, bla, bla, bla. Otro intelectual peruano, José Santos Chocano, destacado poeta, poetas también. Conocido, muy famoso él, conocido como el Cantor de América por antonomasia y nombrado por Manuel González Prada como el poeta nacional del Perú. Y tenemos a quién más, José Mario Pedro Vargas Llosa, conocido como Mario Vargas Llosa, escritor peruano, también con nacionalidad española. Desde 1993 considerado uno de los más importantes novelistas ensayistas contemporáneos de nuestra época. ¿Qué tal? Descendientes de los incas. Descendientes de los incas. Increíble. El que fue coronado por el Premio Nobel de Literatura en el año 2010, Mario Vargas Llosa. Y esto no termina acá. Después viene la descendencia de Bárbara Colla Yupanqui. A través de Bárbara Colla Yupanqui, sobrina posible nieta de Tupac Yupanqui, mujer del conquistador García Díaz de Castro, ha quedado una vasta descendencia establecida en Chile y Argentina, y cuyas ramas se encuentra la familia Medina y Ramírez Montalvo. Y están varios políticos, de nuevo intelectuales, por doquier, muchísimos. Benjamín Villañafe Bazán, escritor, militar, político argentino. Benjamín Villañafe Chávez, abogado, escritor, político argentino, gobernador de la provincia de Jujuy. Raúl Vera Ocampo, poeta ensayista, crítico de arte, becario de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Roma. Tremendas lumbreras. Después familia Prado Medina. Tanto en Chile como en Tucumán, esta familia se expande en estas regiones. Y aquí en el siglo XIX tenemos a don Mateo Tori Zambrano, conde de la Conquista, caballero de la Orden de Santiago y señor del mayorazgo Toro Zambrano. Fue un militar y político criollo español que residía en Chile. Fue el organizador de la primera Junta Nacional de Gobierno, que es la que da, digamos, el puntapié inicial a los primeros procesos independentistas. También descendiente de los incas. Juan Dios Correa Sá y Ramírez, militares, políticos. Melchor Concha, senador, bla, bla, bla. Y vamos avanzando y se pone mucho más interesante. Familia Garmedia Arruralde, de nuevo en Chile, en Tucumán, o sea, Tucumán, Argentina y Chile. Arrualde, la familia Arrualde, patriotas tucumanos, líderes guerrilleros, Ildefonso Escolástico de las Muñecas, y José Ignacio Garmería y Arruralde, político argentino. Luisa Garmería Arruralde también fue una ama de casa chilena, esposa del presidente Francisco Antonio Pinto, y en esa calidad sirvió como primera dama durante su administración. Después vienen personajes chilenos, como Aníbal Pinto, que también está emparentado con Bárbara Colla Yupanqui, que descendería de las grandes familias de los incas, de Tupac Yupanqui. Manuel Bulnes Pinto fue un militar y político chileno. Fernando Aristía Ruiz, la familia Aristía, muy oligarca, muy supuestamente de Europa, está emparentada también con los incas. Monseñor Fernando Aristía Ruiz fue un prelado chileno y obispo de la región de Copiapó en Chile.
Y por último tenemos la cereza al pastel, la mención honrosa, que es muy difícil de creer para muchos. Es un balde de agua fría, pero también tenemos a Miguel Juan Sebastián Piñera Echeñique, político, ingeniero comercial y empresario chileno. Fue presidente de la República de Chile en 2 periodos no consecutivos. Ustedes saben que en Chile, Sebastián Piñera tuvo 2 periodos, en el año 2010 al 2014 y después del 2018 al 2022. O sea, se intercaló con Michelle Bachelet 2 veces. O sea, algo insólito en la historia, no sé, humana. Solo pasa en Chile. ¿Qué pasó ahí? No lo sé. Fue el primer presidente pro tempore de la CELAC. Representa a la comunidad de los estados latinoamericanos y caribeños. Ahí viene donde... Por eso tenía tanta importancia Piñera para invitar a los inmigrantes a que vinieran a Chile, a los migrantes. Y porque él tenía ese poder de invitarlos, porque él era presidente de la CELAC, tenía un peso. Entonces él fue el que hizo este llamado, vengan nomás como quieran, aunque ya estaba desbordado un poco el tema en Chile. Pero parece que él como que acrecenta todo. Digamos también del Foro para el Progreso de América del Sur, PROSUR. Sebastián Piñera es el gran integrador de, digamos, la integración sudamericana de los pueblos caribeños y sudamericanos, PROSUR y CELAC. Para que vayan sabiendo, descendiente también de las castas incaicas. De las castas incaicas. Todos ellos son descendientes de las castas incaicas. Presidentes del Perú también, abogado jurista como José Luis Pablo Bustamante y Rivero, presidente de la República del Perú, 1945 a 1948. Y así vamos avanzando y nos vamos dando cuenta de todo esto, de cómo los linajes se conservaron de alguna forma. De alguna forma se conservaron para seguir sosteniendo el poder. Me pongo un poquito conspiranoico. Me acuerdo de todos estos libros, de David Icke y de Salfate también, que habla sobre este linaje de los reyes que conservan el poder entre sus linajes, donde los incas no estarían lejos de eso. Los incas eran muy, muy, muy apegados a conservar linajes y conservar todo un ambiente de ultra sacralidad. Eso ocurría en muchos linajes de la historia de la humanidad. Los incas también lo hacían. Por ejemplo, algo que vamos a leer ahora sobre las características del inca, cómo era ser un rey, ser un inca en esa época, antes de la llegada de los españoles. Era considerado una divinidad y representante del Estado, llamado Hijo del Sol, Intichuri, benefactor de los pobres, Huachacoyac. Viajaba sentado en un trono de madera llevado por cargadores en andas, Unzu, porque como Dios no podía caminar. Siempre iba acompañado de sus sirvientes, cambiaba sus ropas 4 veces por jornada, era servido por su hermana y jóvenes nobles. Solía comer en soledad y acompañado por su hijo preferido. Todo lo que el Zapa Inca tocaba se guardaba con extremo cuidado y se quemaba un día determinado del año. En su presencia el súbdito debía inclinarse llevando un peso sobre su espalda, en señal de sumisión. Nadie podía mirarle los ojos, alzar la cabeza o hablarle sin permiso. Esto lo vemos, esto es ocurrido en todos los reyes de la historia de la humanidad. Todo rey en la historia de nuestra civilización, de las grandes civilizaciones, de toda la historia humana, rey que ha existido, ha ocurrido esto, que no pueden mirarle a los ojos, no pueden levantar la cabeza y no pueden hablarle sin permiso. Esto está en todas partes donde haya existido una jerarquía, un pueblo, había un rey, y había un rey, este rey había que tratarlo de esta forma. Esos son los protocolos. David Icke, este gran teórico de los reptilianos y todo eso, decía que era porque los ojos, a veces podían verles los ojos transformarse, por ejemplo, en reptiles, el ojo de reptilianos, y esa mirada podía matar o maldecir, por ejemplo. Y eso también tenía que ver con lo que dicen los polinesios del mana, de que el rey, digamos, de Isla Pascua, por ejemplo, Jotomatúa, tocaba algo y eso nadie lo podía tocar. Era tabú. Nadie podía acercarse por donde estaba pisando el rey. Moría. Nadie podía mirar los ojos. Era todo ese tipo de protocolos como para aislarlo, darle un tema de santidad.
La gente común no podía pronunciar su nombre como el de cualquier otro. Cuando pasaba por un pueblo, la gente iba por las montañas y desde ahí le ofrecía coca, frutos y otros regalos. Y si no tenían nada, se arrancaban las pestañas y las arrojaban en dirección al monarca. Curioso. Al morir, el cadáver del monarca era considerado sagrado. Su funeral podía ir acompañado por sacrificios de algunas esposas, sirvientes y sobre todo llamas. Las llamas marrones para honrar a Viracocha y las blancas para el dios Inti. Su cuerpo se convertía en Malki, una momia. Para cuidar y reverenciar esta momia, sus descendientes se constituían en una panaca, un verdadero grupo de poder, poseedor de tierras, siervos y palacios, y que decían poder comunicarse con el difunto a través de un servidor especializado, para decirle al presente Zapa Inca sus opiniones y mandatos sobre la política imperial. Era la élite imperial y monopolizaban los sacerdocios. Jefes militares de alto rango y principales administradores eran apodados colectivamente Coyana y sus sirvientes Payan, y los no incas se llamaban Callao. Cuando Huayna Capac murió en el norte del imperio, fue embalsamado y llevado en andas al Cusco, bien vestido, armado y con su topayauri, llegando a la capital en una gran fiesta. El peor insulto para ellos era destruir a la momia que servían, algo que hizo Atahualpa al conquistar el Cusco, permitiendo a sus soldados quemar la momia de Tupac Yupanqui. Muy interesante que esto se repite como fue en Egipto, ¿no? Sin estar vinculado a las culturas aparentemente. Tenemos lo mismo que en Egipto. Esto es lo mismo. Las momias llenas de sus ropajes, de sus armas, de toda su indumentaria, también de sus animales, y en muchos casos también con su servidumbre. Era muy común en América precolombina, en las culturas mesoamericanas, y los reinos que aquí existían antes de la llegada de los españoles, que se asesinaran a los esclavos y a las esposas. Esto ocurría con la cultura de Zipam. Era del pueblo Mochica, del siglo III de nuestra era. Eso era lo que ocurría con ellos. Es impresionante todo lo que se encontró en la tumba del señor de Zipam. Increíble. Nada que envidiar a Egipto. Y bueno, de este linaje incluso hasta el presidente del linaje de los incas, está hasta el presidente de Chile. ¿Qué más hay que hay que descubrir de esto? No sé, pero hay que seguir investigando qué más pasa. Todos estos teóricos que hablan sobre los linajes europeos que vendrían de linajes egipcios, linajes romanos, linajes sumerios y mucho antes, parece que no están tan equivocados. Pareciera que no están tan equivocados. Pareciera que hay algo en el ADN de estos linajes que tenía que preservarse para mantener, al parecer, un cierto orden político-social en las regiones del mundo. No podían ser exterminados completamente, pero sí se le hizo creer a la gente que eran exterminados, que fueron acabados y su poder terminó en esta región del mundo. Y despojados por los liberales, los que tenían las ideas de independencia, ¿no? Los realistas perdieron los territorios y los incas perdieron también, digamos, su poderío territorial, geográfico, pero al mezclarse con los linajes europeos, mantuvieron el poder hasta ahora y lo han mantenido, sobre todo en Sudamérica, en los políticos, dirigentes intelectuales, filósofos, artistas, toda clase de personas ligadas a la política, presidentes, en todo lo que es Bolivia, Perú, Chile y Argentina. Es lo más curioso que me ha tocado encontrar. Bueno, no sé qué piensan ustedes de esto. Me dejan sus comentarios. ¿Qué les ha parecido esta noticia? Sebastián Piñera, presidente de Chile, muchos presidentes de Chile, presidentes de Bolivia, Perú, muchos intelectuales y forjadores de Argentina, todos ligados a los incas. Linajes que ahora están mezclados con Países Bajos, con Holanda, reyes de esos países aún vigentes, que están vinculados, emparentados con los descendientes de los incas. Eso. Bueno, me despido y espero que estén muy bien. Y como les dije, me comentan. Estamos prontamente a subir otro video sobre temas así de interesantes que de repente uno se encuentra por ahí. Bueno, que estén muy bien, buenas noches y chao.
Si te gustó el video, suscríbete y comparte. Dale like y presiona la campanilla y así podrás saber en qué momento estamos subiendo nuevo material a nuestro canal. Un fuerte abrazo y hasta el próximo video. Si deseas apoyarnos para seguir haciendo una diferencia con nuestros contenidos en YouTube, las opciones estarán en la descripción del vídeo. Muchas gracias y nos vemos pronto.